Bueno, vamos a hablar de un tema bastante espinoso y es el hecho, bueno, es el rendimiento de dos futbolistas que han sido muy criticados en los últimos partidos, como son Ferran Torres y en este caso pues también Eric García. Dos futbolistas jóvenes de proyecto de futuro y que tienen unos grandes mimbres para ser los jugadores del futuro, los líderes de este proyecto cuando este barco zarpe definitivamente, ¿no? Pero que, como digo, pues están siendo, bueno, la diana, el centro de todas las críticas por sus últimos dos partidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelota. Me voy a tapar esto ya, que no vea la que hemos liado antes, ¿eh? Solo soy del PSG el día que juega contra el Madrid. Quiero decir que si el Madrid jugara contra el Lyon, sería el Lyon. Si el Madrid jugara contra el Eintracht de Frankfurt, sería del Eintracht de Frankfurt. Bueno, como digo, en estos últimos días ha habido bastante ruido en torno a la figura de Ferran Torres y Eric García, dos futbolistas, como he dicho antes, que son muy jóvenes y que están llamados pues a triunfar en el futuro más próximo del Barça, en cuanto a, pues eso, ¿no? Que se les ha fichado para eso, presente, pero sobre todo para futuro. Han sido partidos bastante deficientes los que han hecho últimamente, sobre todo Eric en este último, en el que tuvo pues un fallo terrible, garrafal, que no está a la altura de un futbolista de primera división, pero que los tienen, los futbolistas de primera división, sí, los tienen. Vimos a Gerrard en un partido trascendental para el Liverpool resbalarse con la pelota en una salida de balón por querer arriesgar y que le metan un gol en contra, y así podíamos estar enumerando miles y miles de fallos de futbolistas ya contrastados, ¿no? Pero yo no estoy aquí ni para defender a Ferran ni para defender a Eric, sencillamente para exponer mi opinión sobre esto. Creo que se está siendo demasiado duro con dos futbolistas que son altamente jóvenes. Y creo que estamos entrando un poco ya en el bucle que había cuando estaban aquí, gobernaban aquí los nuñistas, Bartomeu, Rossell y compañía, que es quemar a los jugadores jóvenes. A falta de estrellas nos estamos agarrando pues a todo, a un clavo ardiendo, a lo que sea nos agarramos. Os dije hace mucho aquí, vamos a cuidar a Ansu Fati, no vamos a ponerle la presión de que siempre sea el que resuelve cuando salga Márquez, vamos a esperar. Y parece ser que con Ansu Fati la gente tenía un poquito más de paciencia. Veremos cuando vuelva de la lesión si tenemos la misma, pero creo que no se está teniendo esa paciencia con el resto. O sea, Eric en gran parte de esta temporada ha sido de los mejores centrales del equipo, ¿no? De hecho, los centrales Araujo, Piqué y Eric han sido de lo poco salvable de esa defensa hasta que llegó Dani Alves, ¿no? Y Ferran Torres es un fichaje que acaba de aterrizar y al que mira, a veces nos quejamos de Memphis, no le hemos dado tiempo a nada, ¿no? Pues a Ferran le hemos dado menos todavía, ¿no? A Ferran no le hemos dado ni un mes o dos de juego, que ya estamos diciendo que es un sobrevalorado y que nos han estafado y que hemos pagado demasiado, ¿no? Yo esto de verdad creo que es un ambiente tóxico y demasiado crítico con gente joven. Me explico, no hemos fichado al Henry de turno, que no ha funcionado, tiene 30 años, y tú puedes decir, oye, este tío viene aquí cobrando un pastizal y viene de ser de los mejores, tiene que rendir. No, estamos hablando de chicos muy jóvenes, en etapa de aprendizaje, en etapa de crecimiento futbolístico, de todavía coger muchos conceptos, y ya los queremos matar. O sea, Eric ya no sirve porque no tira bien un fuera de juego, porque ha tenido 3-4 errores de bulto en algunos partidos, con 19 años. Con 19 años. Y Ferran Torres nos han estafado, 55 más 10, ¿no? 65 millones por un futbolista que no mete una, que no para de fallar, con 20 años. 21, no sé cuántos tiene Ferran Torres. Muy joven. Entonces, no sé dónde está el baremo, Repito, creo que se ha sido muy injusto con Memphis Depay. Lleva aquí, pues no lleva ni un año casi, o poco. Le puede faltar para el año. Y no le hemos dado esa adaptación, ¿no? ¿Por qué? Porque nos faltan las estrellas. Nos faltan los fichajes estrellas a los que cargarles la presión. Y estamos entrando en el juego peligrosísimo, repito, de cargarle la presión a los futbolistas que hay que no son estrellas o son muy jóvenes. A Depay se le ha hecho lo mismo. Por 2 partidos malos, todo el mundo lo quiere vender, que no juegue más, es malísimo, que malo es, que se pire. Cuando fue el que mantuvo al equipo, el que sostuvo al equipo durante toda la etapa Koeman. Y durante la primera vuelta, ¿no? Y sigue siendo a día de hoy el máximo goleador del equipo y lleva, pues, no sé, 3 semanas fuera, así que, bueno, eso ya dice mucho, ¿no?
Estamos haciendo lo mismo con los chavales. Oh, qué malo es Eric, qué malo es Eric, que se vaya, que tal, Ferran, que se piren. ¿Por qué hay que cargarle esta presión a los chicos? ¿Qué cobran 25 millones? ¿Qué cobran 10 millones los chavales? ¿Qué son las estrellas del equipo? Y en cambio luego hay gente que se permite el lujo de venir aquí o a otros canales, a otras comunidades, a pedir paciencia por Dembélé. Por Dembélé sí que hay que tener paciencia. Un tío que se ha reído del club, o con Coutinho pedían paciencia. Tíos que cobran 20 kilos, o con Griezmann, 20 millones, pam, al bolsillo y no hacían nada, pero, oye, hay que tener paciencia. Con los canteranos no hay que tener paciencia, con los chicos jóvenes no hay que tener paciencia, hay que tenerla con las estrellas. Bueno, pues entonces erráis el tiro. Repito, no estoy diciendo ni que unos sean mejores que otros, O sea, todo el mundo es libre de pensar lo que le dé la gana, pero esta es mi visión, creo que estamos fallando. Creo que estamos entrando en el bucle tóxico ese, de nuevo, de que nos tenía esa espiral nuñista, ¿no? Que no teníamos a nadie, me subía, no sé, un jugador, un canterano, y como no habían estrellas, pues ese era el mejor, y cuando fallaba lo matábamos todos. Hemos visto el caso con Bojan Krikic, lo vivimos aquí en el Barça. El caso con Bojan Krikic. Fulgurante, metía un montón de goles, todo brillante, no teníamos estrellas, estaban lesionados o no jugaban. ¡Qué maravilla, Bojan! ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! En cuanto empezó a fallar, ¡qué malo, qué malo, qué malo! Fichamos estrellas, ¡qué malo, qué malo, qué malo! Y se fue. Y se tuvo que ir. No quiero decir que Bojan fuera de caviar, a mí nunca me gustó, pero lo alzamos para luego matarlo. Que es lo que me da la sensación que estamos haciendo con estos chicos jóvenes. Y la gente que lo hace tiene que pensar, repito, que estamos en una época de reconstrucción. Y que el Barça, por ganarle 4-2 al Atlético de Madrid jugando bien, no va a ganar la Liga o no se engancha a ganar la Liga. Y por empatar con el Español, pues tampoco vamos a descender. Es cuestión de un poquito equilibrarse. Porque esto es fútbol, esto es un deporte, esto es un juego. Y los extremos, los radicalismos hay que dejarlos un poquito de lado. Solamente un poquito de lado. Porque nos lleva solamente a pensamientos fanáticos, ¿no? Y de obsesión, de no, ahora este es malo. Qué malo es, Piqué ha hecho un pase mal, que lo vendan. Hace poco con Ter Stegen. Ter Stegen no ha parado 2 goles, que lo vendan. Bueno, quizá hay que exigirle más a quien de verdad, ¿no? Por ejemplo, a Piqué, Ter Stegen, pues nunca salía aquí a decir nada, pero claro, estos chavales me sabe mal. Las cosas como son, como si mañana empezara a irle mal a Gavi o tuviera una mala racha, o a Pedri. Tendríamos que decir, no valen, vaya estafa. Son gente en formación, vamos a tener un poquito de cabeza. Y antes de acabar el vídeo ha salido una noticia, una noticia en Sport. Ferran Correas, noticia Sport, brutal, maravillosa. Voy a ver si la encuentro por aquí y la voy poniendo. Pues nada, de un señor que hace poco ha abandonado la directiva del Barça, como todos sabéis, que es el señor Ferran Reverter, Ferran Reverter, que dejó el Barça y pues lo dejó en principio para un año sabático o alguna historia así, nos contaron, creo, y os dije, no está bien que no se cuente la verdad, porque el día que salga la verdad, pues nos va a fastidiar más a todos, ¿no? Porque vamos a decir, oye, nos han engañado. Bueno, pues al parecer, la noticia Sport es esta que veis en pantalla. Florentino quiere fichar a Reverter. El presidente del Real Madrid tienta al dimitido CEO del Barça para ACS. ACS es la empresa pues que le da dinero a Florentino, para que lo entendáis, una de las muchas, pero digamos que es su obra magnánima, ¿no? Su obra prima. Digamos que es el top de los tops de sus empresas. Y hoy sacan que, Ferran de Reverter está cerca de Florentino, de Ax, de tal, de Pascual. Dentro vídeo. De fuerza. También el acercamiento de Reverter excesivo por algunos momentos con Florentino Pérez y algunas de sus empresas. Bueno, muchas cosas que seguramente vendremos oyendo en los medios convencionales, pero que vosotros, pues ya sabréis. Pues sí, señoras y señores, los que estáis atentos al canal, suscritos y sobre todo veis los vídeos, pues ya sabíais de este acercamiento con Reverter y Florentino Pérez. Lo digo por el tema de la noticia exclusiva de Sport. Bueno, al final me gusta que nos vea Sport, porque a pesar de que nos quite las noticias, pues es interesante que estén por aquí, mirando los vídeos, tal. Está bastante interesante. Gracias, Sport, de verdad. Al menos espero que estéis suscritos. Bueno, comentadme lo que queráis aquí abajo, dejadme un buen like, suscribiros, si no queréis que os pase esto. Y nos vemos en el siguiente vídeo, claro que sí. Como siempre, Forza Barça.